¿Alguna vez has sentido que alguien te miraba en la oscuridad? No una persona, no una presencia física, sino algo más, algo que te observa desde adentro, desde tu propia mente. Si nunca lo has sentido, considérate afortunado, porque quienes lo han vivido jamás vuelven a ser los mismos. Mi nombre es Andrea. Tengo 34 años y lo que voy a contarte ocurrió cuando tenía 17. Era una adolescente normal, con una familia normal, al menos, eso creía. Todo cambió cuando mi hermana menor, Sofía, comenzó a comportarse de forma extraña. No era solo rebeldía adolescente. No. Había algo más oscuro en su mirada, algo que no reconocía, algo que no pertenecía a ella. Todo empezó con pequeños cambios. Dejaba de comer por días y luego, en las madrugadas, bajaba a la cocina y devoraba todo lo que encontraba, como si algo dentro de ella tuviera hambre. Comenzó a hablar sola en su cuarto, pero cuando la espiábamos por la rendija de la puerta, no estaba hablando. Estaba escuchando. Sonreía como si alguien le estuviera contando un chiste muy cruel. Una noche, la oímos gritar. Corrimos al cuarto y la encontramos de pie sobre la cama, con los brazos extendidos y la cabeza echada hacia atrás. Su voz no era la suya. Era grave, rasposa, como si un hombre adulto hablara a través de su garganta. Decía cosas que no entendíamos. Palabras en latín, según nos dijo luego un sacerdote. Intentamos llevarla a médicos, psicólogos, psiquiatras. Nada funcionó. Todos decían lo mismo: trastorno disociativo, crisis adolescente, necesita terapia. Pero nosotros sabíamos que no era así, porque cada noche, a las 3 de la madrugada, su cuerpo se arqueaba de dolor y sus ojos se volvían completamente negros. Y a veces, solo a veces, se refería a sí misma como nosotros. Una madrugada, escuché cómo murmuraba desde su habitación. Me armé de valor y abrí la puerta. Estaba en el suelo, con la espalda pegada a la pared, rascándola con las uñas hasta sangrar. Dijo algo que hasta hoy me persigue, ya casi no queda nada de ella. Era Sofía, pero al mismo tiempo no lo era. Algo la estaba consumiendo desde dentro, borrando su identidad poco a poco. Mi madre, desesperada, buscó ayuda en una iglesia local. Un sacerdote accedió a vernos. No creía en posesiones, hasta que vio a Sofía. Fue entonces cuando comenzó el verdadero horror. Durante el primer intento de exorcismo, ella gritaba con una fuerza que no era humana. Su cuerpo se retorcía como si se partiera por dentro, y objetos volaban por el cuarto sin que nadie los tocara. En un momento, se levantó del suelo y flotó. Sus ojos estaban en blanco. El sacerdote se arrodilló y rezó con una intensidad que solo he visto en personas que han sentido el verdadero miedo. El exorcismo duró semanas. Cada sesión era peor que la anterior. El ser que estaba dentro de ella no quería irse. Se burlaba de nosotros, imitaba nuestras voces, nos decía secretos que nadie más sabía. Y cada vez que pensábamos que lo habíamos vencido, regresaba con más fuerza. Una noche, el sacerdote nos confesó que no sabía si ella sobreviviría. Esa madrugada, mientras todos dormían exhaustos, Sofía entró en mi cuarto. Pero no era ella. Se sentó en mi cama y me miró con una sonrisa vacía. «Tú eres la siguiente», me susurró. Esa fue la última noche que la vi con vida. Al día siguiente, su cuerpo amaneció sin vida. El forense dijo que su corazón se detuvo mientras dormía. Pero yo sé que no fue un infarto. Fue algo más. Fue lo que estaba dentro de ella, que ya no tenía más que devorar. Desde entonces, no duermo bien. Porque a veces, justo antes de dormir, escucho esa voz, la misma, susurrándome que aún no ha terminado conmigo. Pero la historia de Sofía no es la única. Y lo que vas a escuchar ahora te hará pensar 2 veces antes de apagar la luz esta noche. Lucas era un joven estudiante de teología en una universidad católica del sur de México. Creía en Dios, en la salvación, en la bondad, hasta que su fe fue puesta a prueba de la forma más cruel posible. Durante un viaje misionero a Chiapas, fue enviado a una pequeña comunidad donde la religión se mezclaba con antiguas prácticas indígenas. Allí conoció a una niña de 12 años, llamada María. La comunidad decía que estaba maldita, que era portadora de un espíritu maligno que la había poseído tras entrar en una cueva sagrada que estaba prohibida incluso para los ancianos. Lucas no creía en esas cosas, hasta que la vio. María no hablaba, pero cuando lo miró, sintió que su alma era desnudada. No podía explicar lo que sintió, pero durante las noches siguientes comenzó a tener pesadillas con ella.
Soñaba que ella se arrastraba hasta su cama, le abría la boca y vomitaba insectos sobre su pecho. Y cada vez que despertaba, tenía marcas de rasguños en el cuerpo. Una mañana, la madre de María llegó corriendo al campamento misionero. Su hija hablaba idiomas que nunca había escuchado, y había comenzado a retorcerse en el suelo, como si algo la quemara por dentro. Lucas fue con otros voluntarios a ver qué pasaba. Lo que vio lo marcó de por vida. María se encontraba atada a un poste de madera, con cadenas en sus muñecas. Su cuerpo delgado se sacudía con espasmos violentos, y su voz no era humana. Gritaba frases en náhuatl mezcladas con palabras en latín y hebreo. Una anciana del pueblo, temblando, dijo que ese lenguaje solo lo hablaban los antiguos seres del inframundo. El padre del pueblo llegó y comenzó a rezar. María se rió, pero no fue una risa infantil. Fue una risa grave, profunda, que no podía haber salido de su pequeño cuerpo. De repente, su piel comenzó a llenarse de ampollas, y el aire en la sala se volvió pesado, irrespirable. Lucas intentó acercarse, pero ella lo miró y dijo: «Tú no te salvas. Ya fuiste marcado». Desde ese día, Lucas comenzó a escuchar voces en su mente. Se apartó de la religión, dejó la universidad y desapareció por años. Cuando lo encontraron, vivía en un monte, solo, rodeado de cruces y salmos escritos en las paredes con su propia sangre. Decía que si dejaba de escribir, ellos lo encontrarían. Murió de inanición semanas después. Y aún hay más. En un convento en Italia, en 1971, una monja llamada Clara fue encontrada muerta en su celda. Lo extraño fue que en su diario personal había dejado escritos que no se podían descifrar. Durante años, lingüistas intentaron traducir el texto sin éxito. Pero en 2017, una inteligencia artificial fue capaz de traducir parte del manuscrito. Decía frases como: «Dios está muerto. Los humanos lo crearon por miedo. Pronto su mentira será revelada». Lo más aterrador era que Clara nunca estudió idiomas antiguos. Sin embargo, el diario estaba escrito en una mezcla de griego arcaico, latín y símbolos sumerios. Se cree que fue poseída, y que lo que escribió no era un mensaje suyo, sino un mensaje dictado por algo mucho más antiguo que cualquier demonio conocido. Ahora dime, ¿aún crees que las posesiones demoníacas son solo ficción? ¿Historias para asustar a los niños? Porque lo que he compartido contigo es real. Casos documentados, investigados, temidos. Personas que fueron testigos, víctimas o incluso portadores de algo que trasciende la lógica, la ciencia y la fe. Quizás creas que estás a salvo. Que porque vives en una ciudad, tienes tecnología o luces encendidas, nada puede tocarte. Pero los demonios no habitan lugares. Habitan personas. Y a veces, solo necesitan una pequeña grieta para entrar. Un trauma, una pérdida, una soledad profunda, o incluso una simple invitación inconsciente. Como ver este vídeo. Como escuchar estas historias. Como preguntar, ¿qué pasaría si me pasara a mí? Porque si algo he aprendido, es que ellos escuchan. Siempre. Y cuando te miras en el espejo, en la oscuridad, y por un segundo ves tus ojos moverse antes que tu rostro, tal vez ya sea demasiado tarde. Lo que estás sintiendo ahora no es casualidad. Esa opresión en el pecho. Ese leve cosquilleo en la nuca. Esa sensación de que alguien, justo detrás de ti, está leyendo esto contigo. No eres el único que lo ha sentido. Y no eres el único que, al terminar de escuchar una historia como esta, empieza a vivir una propia. Porque hay algo que la mayoría no quiere admitir. Las posesiones no siempre empiezan con vómito, levitaciones o palabras en lenguas muertas. A veces, comienzan con un susurro. Uno que solo tú puedes oír. Y eso le pasó a Elías. Un hombre común. Casado, 2 hijos, contador público. Su vida era rutinaria y aburrida hasta que, por curiosidad, decidió acompañar a un amigo a una sesión espiritista. «Es por diversión», le dijeron. «Nada serio». Pero el espíritu que contactaron no era un familiar. No era un alma perdida. Era algo que no debía ser llamado. Desde esa noche, Elías dejó de dormir. No porque no pudiera, sino porque cada vez que cerraba los ojos, veía una figura parada al pie de su cama. No tenía rostro. Solo una boca descomunal que susurraba su nombre una y otra vez, en voz baja, como una advertencia. Sus hijos comenzaron a enfermar, su esposa sufría pesadillas. Una madrugada, le encontraron de pie frente al espejo, con los ojos completamente negros,
repitiendo la frase, «Soy Legión y estoy despierto». Fue internado, diagnosticado con esquizofrenia severa. Pero cuando los doctores revisaron sus grabaciones nocturnas en el hospital psiquiátrico, lo que escucharon no era posible. Voces múltiples, superpuestas, hablando en lenguas distintas al mismo tiempo, saliendo de su garganta. Se escuchaban llantos, gritos de mujeres, rezos antiguos y algo más. Un rugido, grave, inhumano. Uno de los doctores que presenció una de sus crisis abandonó la medicina al día siguiente. Cuando se le preguntó por qué, solo dijo, «Porque entendí que no estamos tratando enfermedades. Estamos tratando presencias. Tú estás aquí. Sigues escuchando. Sigues leyendo. ¿Por qué? Tal vez porque en el fondo quieres saber más. Tal vez porque algo dentro de ti no teme. O peor aún, algo dentro de ti ya reconoció estas historias. Como si ya las hubieras vivido. Como si ya las conocieras. Te lo diré sin rodeos. Las posesiones no son accidentes. Son contratos. Pactos sin firma. Invitaciones silenciosas que se abren con la atención, con la curiosidad, con el deseo. Y ese deseo vive en todos nosotros. En la madre que desea vengarse por la muerte de su hijo y termina invocando algo que no puede controlar. En el joven que explora rituales en internet y piensa que son solo bromas. En la mujer que habla sola frente al espejo y no se da cuenta que alguien le responde, desde adentro. La historia de Clara, la monja del convento, no terminó con su muerte. Se dice que cada cierto tiempo, otra monja empieza a actuar igual, escribe en lenguas desconocidas, habla sola, pierde peso rápidamente. Como si el demonio no hubiera sido exorcizado, sino transferido. ¿Y si te dijera que los demonios no mueren? Solo migran. De cuerpo en cuerpo. De historia en historia. De espectador en espectador. Ahora estás entendiendo, ¿verdad? Esto no es entretenimiento. Esto es un eco. Un eco de las voces que ya no tienen cuerpo, pero sí hambre. ¿Lo sientes ahora? Esa incomodidad. Ese presentimiento. Esa sombra que no estaba ahí cuando comenzaste a ver este vídeo. Es porque ya te vio. Y la pregunta no es si te pasará algo esta noche. La verdadera pregunta es, ¿qué harás cuando empiece a hablarte desde adentro? No apagues la luz. No te mires al espejo. Y por sobre todo, no respondas si escuchas tu nombre. Porque si lo haces, ya habrás dicho la palabra mágica que da permiso. Y entonces, como les pasó a Andrea, a Lucas, a María, a Elías y a Clara, tú también serás una historia. Una que alguien más contará en otro vídeo. Una que alguien escuchará. Y repetirá. Porque las posesiones demoníacas no terminan con un exorcismo. Ni con una muerte. Ni con un silencio. Solo terminan cuando encuentran un nuevo huésped. ¿Estás seguro de que no eres tú?